Ahora sí, iniciamos la audiencia en este juicio por jurado del legajo MPF-RO 01503/2020. La jornada del día de la fecha, y como les había dicho ayer, no consistirá en la producción de prueba. Vamos a escuchar los alegatos de clausura de las partes, tanto acusadoras como defensa. Luego yo le voy a leer instrucciones finales, además les voy a entregar copia de las instrucciones finales para que ustedes puedan deliberar. Cuando arriben un veredicto, el presidente del jurado va a comunicar ese veredicto, luego de lo cual ustedes concluyen con su tarea definitivamente. ¿Bien? Esa es la jornada del día de hoy. Si las partes están en condiciones, vamos a iniciar el alegato de clausura por la Fiscalía. Con Adelante. su permiso, señor juez, me voy a levantar. Sí. Voy a solicitar también si podemos bajar un poquito las luces de acá para que se vea la presentación. Mientras ocurre esto, quería decirles que esta es la última oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal tiene la oportunidad de dirigirles la palabra y hablarles, y en este sentido queremos agradecerles profundamente el compromiso que han mostrado a lo largo de estas jornadas, la concentración, cómo estuvieron atentos, pedirles disculpas si en algún momento generamos alguna situación incómoda, sepan disculparnos, nunca fue nuestra intención incomodarlos, molestarlos o ponerlos en una situación difícil. Sepan que nuestro trabajo siempre está hecho con pasión, con ganas y convencidos de lo que le decimos. Y por esto trabajamos de esta manera. A veces quizás podemos ser un poco más efusivos, pero siempre lo hacemos desde la pasión que nos mueve a trabajar por esto. Entonces agradecerle en nombre mío, de todo el equipo de la Fiscalía, del señor Procurador de la Provincia de Río Negro, el doctor Jorge Crespo. La ciudadanía es importantísima, ayuda en la difícil tarea de hacer justicia y se los queremos agradecer. Muchas gracias. Voy a iniciar entonces contándoles que un alegato de clausura no es prueba tampoco. Después les voy a decir por qué. Pero esta es la oportunidad que tenemos nosotros de hablar con ustedes respecto de la prueba que vimos. ¿Por qué? ¿Por qué hablé 2 veces de prueba? Porque ustedes van a tomar una decisión y esa decisión la van a tomar en base a la prueba que vieron. En base a todas las personas que fueron pasando, la información que fueron viendo, les vamos a pedir que tomen una decisión. Y para eso vamos a intentar llevar algunas ideas, echar luz sobre algunas cuestiones, llamarle la atención para que vuelvan a recordar alguna parte de la prueba que para nosotros es esencial para poder llegar a saber qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es ¿por qué estamos acá? Porque hace 5 días que estamos acá y el primer día les contamos, pero principalmente no hay que perder de vista porque estamos acá porque el 7 de abril del 2020 falleció Soledad Nayara Miranda. Por eso estamos acá. Si esto no hubiese pasado, ninguno de nosotros estaríamos hoy acá haciendo este juicio. Y ese es el primer motivo por el que todos nosotros estamos acá. ¿Qué se discute en este juicio? Porque vieron que a veces los abogados hablamos de varias cosas, pero termina quedando poco claro, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Hay cosas en las que pensamos lo mismo, hay cosas en las que no lo pensamos. Y en un sistema adversarial como el nuestro, hay que saber que solo se discute en un juicio aquello en lo que las partes no estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber que hay cosas que no se discutieron, como las convenciones probatorias o como alguna cosa que haya dicho un jurado, un testigo y que nosotros no hayamos referido absolutamente nada, que tiene que ver con que las partes están de acuerdo en esto, entonces no hay discusión. Entonces, ustedes tienen que entender que eso está probado. Todo lo que no fue discutido, todo lo que fue afirmado por un testigo y no fue discutido por alguna de las partes, se tiene que dar por probado. Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, con una información, tengo que hacérselo saber a ustedes y demostrar otra interpretación o decir que eso no es cierto, decir que ese testigo se equivocó o que dijo alguna otra cosa. ¿Qué se discute en este juicio? No se discute que Soledad está muerta, nadie lo va a discutir, ¿sí? Entonces no vamos a hablar mucho de que Soledad está muerta, pero sí vamos a empezar a hablar de cómo murió y por qué murió Soledad. Lo siguiente que vamos a discutir, o que yo les voy a pedir a ustedes que piensen de una manera, es quiénes son responsables por la muerte de Soledad. Y la Fiscalía les dijo que esas 2 personas que están ahí atrás deben ser declaradas responsables. Les voy a explicar
de qué tienen que ser declaradas responsables y por qué tienen que ser declaradas responsables. Pero no va a ser por algo que yo les diga, va a ser por toda la prueba que ustedes vieron y la conclusión que ustedes van a llegar. ¿Cómo se sabe qué pasó? Porque acá estamos tratando de saber qué pasó en el tiempo, en la historia, un hecho del pasado. No tenemos una cámara de filmación que estuviera mirando lo que pasó. Y lamentablemente tampoco tenemos un testigo directo que nos pueda venir a contar como testigo, porque cuando esto pasó, las únicas personas que estaban presentes eran Nayara Soledad Miranda, que hoy no la vamos a escuchar y nunca más la vamos a escuchar. Y esas dos personas que estaban, que tenían derecho a no declarar, pero declararon, pero que no contestaron preguntas. ¿Cómo se sabe qué pasó? Bueno, con testigos, con peritos, con los objetos que le mostramos. Y acá aparece el primer problema. Estos delitos, sin testigos directos, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta qué pasó? Y esto es un poco lo que la defensa va a intentar decirle. No, mire, biribiri, como dijo el doctor. Sí, claramente, porque ellos saben que no hay un testigo que haya estado presente en ese momento para contarnos exactamente lo que pasó. Entonces van a hacer hincapié en eso. Y yo les pregunto, piense la cantidad de hechos que ocurren entre cuatro paredes. Piense en la cantidad de eventos que ocurren sin un testigo directo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar impunes todos estos hechos? Porque si siguiéramos la postura de no hay nadie que pueda decir directamente qué pasó, todos estos hechos serían impunes. Y claramente no es lo que ocurre, porque la justicia se puede hacer de otra manera. ¿Se puede reconstruir qué pasó? Sí. ¿Con qué? Con indicios, con pruebas, con informes, con peritos y con el cuerpo de Nayara que les habló a ustedes. Los dichos de los abogados no son prueba, entonces no se va a poder reconstruir qué pasó solo con nuestros dichos. Y ustedes dirán, bueno, me está diciendo que no, pero me está hablando. Sí, ¿saben por qué? Porque yo, todo lo que les vaya a decir va a estar siempre referido a una prueba. No va a ser algo que yo invento, no va a ser algo que yo digo ahora y que no probé. Porque así se litiga. Los defensores, los fiscales, los querellantes, tenemos que venir a hablar de prueba que se produjo. Y si yo dijera algo que no estuviese asentado en una prueba, es algo que ustedes tienen que decir, mire, no había prueba de esto, así que no vale. Por eso, lo que le voy a pedir es que pensemos el caso de esta manera. ¿Cómo se piensa la prueba en un sistema adversarial y se construye por indicios? Bueno, lo cierto es que cuando empieza el proceso, nosotros tenemos un montón de información por separado y empezamos a hacer esto. Empezamos a juntarla, a acomodarla, pensarla y encontramos esto. ¿Qué hacemos? Buscamos todas las piezas del rompecabezas que explican esto. Eso que están viendo ahí, que es el cuerpo de Nayara en la ambulancia. ¿Cómo lo hacemos? Así. Buscamos una cosa, otra, y vamos buscando cómo encaja. Y esto es lo que le pido yo a ustedes que hagan. Miraron toda la prueba porque ya la vieron. Piensen cómo una prueba encaja con la otra, cómo se relaciona una con la otra. Y esto es lo que les voy a contar, cómo lo vemos nosotros y por qué acusamos a estas dos personas. Porque no es que salimos a buscar un chivo expiatorio, como nos quieren decir. No. El Ministerio Público Fiscal trabaja este caso desde el día 1. Desde el día que falleció Nayara Soledad Miranda, hubo un fiscal que habló, que pidió evidencia, que empezó a juntar información y después nosotros nos sentamos y fuimos viendo la información. Y toda la información nos llevaba a la conclusión a la que ustedes seguramente llegaron. Yo les dije que vamos a ver cómo murió Soledad. ¿Cómo murió Soledad? Miren, lo cierto es que Soledad murió abandonada en la caja de esta camioneta. ¿Cómo murió ahí? Ahí murió. Ahí la encontró muerta. Ahí la encontró muerta el personal de salud cuando llegó. Y al lado de esa camioneta, con el cuerpo de Soledad muerto, no había nadie. Nadie. Esto se lo dijo el doctor Nelly. Soledad murió en la más perra soledad. Estaba sola. No había una persona al lado de ella. Tuvieron que tocar bocina para que salieran de adentro de la casa para atenderlos. Así murió Soledad, abandonada en la caja de esa camioneta. Quedó claro. Vamos a ver por qué. ¿Por qué murió Soledad? Porque es algo que nosotros tenemos que ver. Soledad murió
porque la golpearon salvajemente en la cabeza y luego no la atendieron dejándola morir. Esta es la razón. Por eso se murió Soledad. No se murió porque se asfixió, como van a tratar de hacerle decir. Y ahora vamos a ver con el médico que explicó por qué. Se murió porque le pegaron tremenda golpiza en la cabeza con un rebenque y jamás la atendieron más. Y se produjo todo el proceso que ahora vamos a revisar porque el médico nos lo explicó. Y vuelvo, no es algo que yo diga, no es una conclusión que se me ocurre a mí. ¿Qué pasó? No tenemos un testigo directo, y se los dije y se los voy a volver a decir. ¿Saben qué tenemos? El cuerpo de Soledad gritando. Porque no creo que nos hable. Nos hubiera hablado si hubiese tenido, no sé, un cuarto, un tercio de las lesiones que tenía. Y ustedes pudieron ver el tiempo que le llevó al médico a explicar la chorrera de lesiones que tenía, la cantidad de lesiones que tenía. Entonces yo quiero decirle a ustedes que el cuerpo de Soledad nos grita lo que le pasó, nos grita su sufrimiento, nos grita su dolor, nos grita esa forma de terminar su vida tan corta. ¿Qué nos dijo entonces el médico? Y acá me voy a permitir leer cortito porque quiero ser claro para que ustedes vean que no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que dijo el médico. El médico dijo: de todas las alteraciones patológicas de origen traumático estudiadas, es el hematoma subdural la entidad de mayor jerarquía para producir la muerte directa de la víctima, muy probablemente vinculada a traumatismo de la extremidad cefálica en contexto de maltrato infantil. Esto que suena como un chino, porque la verdad que a veces los médicos hablan raro, es nada más y nada menos que lo que yo dije recién. ¿Por qué se murió Soledad? Porque le pegaron en la cabeza, se generó el traumatismo encefálico y se produjo todo el otro resultado. ¿Y por qué también traigo esta parte? Porque el médico nos dice: señores, acá había maltrato infantil. No hay ninguna duda de que había maltrato infantil. Entonces Soledad, víctima de maltrato infantil, víctima de violencia creciente, termina muriendo. Y el médico nos explicó por qué murió: porque le pegaron en la cabeza, salvajemente, con un rebenque. El médico también nos dijo: las manifestaciones clínicas más comunes de esta entidad incluyen dolor de cabeza, náusea y o vómitos y, lo más importante, la depresión del estado de conciencia, que puede variar desde la confusión al coma. Entonces, ¿qué nos dijo el médico? Mire, ese golpe le generó el hematoma. ¿Ese hematoma qué generó? La pérdida del estado de conciencia. Entonces, es ese estado de conciencia el que le llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque, como les dijo el médico, el doctor Bustos, con todos los datos analizados puede construirse una secuencia de eventos razonable vinculando los hallazgos. Todo lo que él encontró lo llevaron a concluir esto: hematoma subdural, con probable hipertensión endocraniana y destrucción de centros vitales asociado a bronconeumonía de origen aspirativo, muy probablemente secundaria a depresión del estado de conciencia. Las palabras del médico son estas, las palabras que todos entendimos fue: le pegaron, le generaron el hematoma, eso disminuyó el estado de conciencia, le generó problemas en los centros, las funciones centrales del cerebro, esto que controla que nosotros no nos ahoguemos constantemente, y eso produjo la bronconeumonía que la llevó a la muerte. Pero no fue la bronconeumonía porque hacía frío, porque tenía catarro, porque tenía moco, no. Y eso lo explicó el doctor Bustos, y lo explicó no solo desde su ciencia externamente, sino también, y lo explicó, dijo: también mandé por las dudas a la microscopía, a la histopatología, y el histopatólogo confirmó lo mismo que yo. No hay duda de que de esto se murió Soledad. La golpearon, el hematoma, pérdida de conciencia, broncoaspiración. ¿Cuál fue la causa inmediata de la muerte? Lo dijo el propio médico: la destrucción de los centros encefálicos vitales. Fíjense qué fuerte, ¿no? La destrucción de los centros encefálicos vitales. Le reventaron el cerebro a golpes. Eso causó una insuficiencia respiratoria y quedó claro que la bronconeumonía fue por el golpe en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Miren, la conclusión es esa. A Soledad la golpearon salvajemente en la cabeza, pero no les alcanzó con eso. La dejaron morir. ¿Con qué la golpearon en la cabeza? Ahí lo están viendo, lo vieron durante todo el juicio. Se los mostramos, trajimos las personas que lo buscaron y le contaron que lo encontraron, pero no solo le contaron que lo encontraron, le contaron dónde lo encontraron. Que esto también es importante.
Este rebenque no estaba en el lugar habitual donde se cuelga un rebenque, no estaba en el recado, tampoco estaba en la puerta de la casa, tampoco estaba arriba de una mesa visible, estaba escondido entre medio de las bolsas. Y esto también es indicativo, porque si fuese la herramienta que dicen que es, que se usaba todos los días para arriar el ganado, tendría que estar a mano, porque todos los días arriaban las chivas. ¿Por qué esconderlo entre medio de las bolsas? ¿Saben por qué está escondido entre medio de las bolsas? Ustedes lo saben. Ahora lo vamos a ver. Encontraron algo en este rebenque y era lo que ellos no querían que encontraran. Pero vamos a hablar cortito de otra cosa. ¿Y la escalera? Porque ustedes y yo escuchamos al principio hablar algo de la escalera. Y decir que había sido la escalera, que se había caído la escalera, que la escalera esto. Pero como no le daba la prueba, a lo largo del juicio, esta, que tendría que haber sido el artista principal de la prueba de la defensa que sostenía que podía haber sido la escalera, fue desapareciendo. Fue desapareciendo de las preguntas, fue desapareciendo de las alegaciones que irregularmente los defensores iban tratando de meterle su pregunta cuando nosotros objetábamos que estaban alegando, y este es el momento para alegar. No preguntas, ahora se alega. Pero como sabían que la escalera no les cerraba, lo fueron sacando del plano, lo fueron corriendo. Y esto de que la escalera no les daba, no lo digo yo, también se los dijo el médico. Les explicó que una niña de 3 años y 5 meses en perfecto estado de salud, el 75% de los niños no pueden subir esa escalera. Que además, si se le suma el problema que tenía Nayara Soledad, tenía 5 costillas rotas, 5. Y explicó, con una pueden dejar de jugar. Con 5 costillas rotas la movilidad es absolutamente limitada. Quiero que esto lo recuerden, porque escucharon un montón de testigos decir que estaba bárbara, que saltaba, que corría. Tenía 5 costillas rotas, señores, 5. Pero no solo tenía 5 costillas rotas. Y acá no voy a poner la foto de lo que ustedes saben que tenía. Tenía la cola quemada. Toda la cola quemada tenía. ¿Ustedes creen que una niña de 3 años y medio con 5 costillas rotas, cola como la tenía esa nena, se va a subir esa escalera? Y no es que ustedes lo crean o yo lo crean, lo dijo el médico. El médico dijo, sería casi imposible, tendría que ser sobrenatural. Y además, también, si se hubiese caído la escalera, hubiese habido un solo golpe, una sola lesión en la cabeza y, lo más importante, sangre debajo o en la escalera. Y no la había, porque el gabinete no la encontró. Y ustedes vieron que ponía los cartelitos, que buscaban, que miraban, que iban viendo. Saquemos esto, porque yo lo quería traer, porque me pareció importante contarles que había un actor principal en esta historia que fue siendo corrido de las luces para que ustedes no se acordaran. Pero yo sí me acuerdo, y ustedes seguro que se acuerdan también. El rebenque, ¿dónde estaba y qué tenía? Ya les dije que estaba escondido. ¿Y ahí qué estamos viendo? ¿Qué tenía el rebenque? Tenía sangre. ¿Sangre de quién tenía el rebenque? De Nayara Soledad tenía sangre. De Nayara Soledad tenía sangre. Y quizás, porque en este juego de que primero empezamos nosotros y después alegan los defensores y nosotros no podemos, después de que ellos hablen, quizás venga un defensor a decir, bueno, pero no buscaron el ADN de Carlos Gervín en el rebenque. Bueno, no lo buscamos porque todos sabemos que ese rebenque era de él. ¿Qué sentido hubiese tenido? ¿Qué hubiese sumado que nosotros hubiésemos hecho un ADN sobre ese rebenque y nos hubiera dado el ADN de Carlos Gervín? Hubiera venido a decir Carlos Gervín, sí, si yo usaba ese rebenque, estaba en mi casa. Los objetos que están en la casa de uno van a tener el ADN de uno, no es un objeto que fue encontrado en otro lugar. Si este rebenque hubiese sido encontrado en el campo o en otra ciudad y encontráramos ADN de Carlos Gervín, ahí tendría que explicar qué hace ese rebenque ahí y por qué tiene ese ADN. Lo digo porque no es la primera vez que intentan convencerlo al jurado de que nosotros podríamos haber hecho mucha más evidencia y no lo hicimos. Y esto es la estrategia de siempre de los defensores, es decir, miren que no hicieron esto, miren que no le mostraron lo otro, miren que trajeron a este. Bueno, vamos a explicar. ¿Por qué trajimos a cabo lo que trajimos y por qué algunas cosas no se hicieron? Porque tienen un sentido. Entonces, esta primera versión de la escalera era tan burda, pero tan burda, que ni siquiera el personal de salud la creyó. Y por eso la terminan sacando. Arrancan diciéndola porque, como lo habían dicho siempre, tenían que decirlo, pero luego intentaron de que ustedes se olvidaran de la escalera. ¿Quedó claro entonces por qué se murió?
salvaje golpe en la cabeza con el rebenque, cantidad de golpes, no era uno solo, eran varios, lo dijo el médico. Y ahora tenemos que ver quiénes son los responsables por la muerte de Soledad. Y acá les vamos a empezar a contar quiénes son estas dos personas acá y por qué son responsables. El primero es Carlos Servín, por haberla golpeado. Pero Valeria Miranda también es responsable, pero es responsable por no haber impedido que la golpearan o por no haberla auxiliado luego de que la golpearan a Soledad. Este es un breve resumen de por qué pensamos nosotros, y le proponemos a ustedes que piensen como nosotros, porque nosotros estamos seguros de que esto es así, pero los respetamos y respetamos su capacidad de pensamiento, y les vamos a contar cómo llegamos nosotros a la conclusión de que Carlos Servín es el que la golpeó a Soledad. Entonces, ¿dónde estaba el rebenque? Ya lo dijimos, vamos a pasar rápido. El rebenque estaba escondido entre medio de las bolsas. ¿Fotos de quién vimos con el rebenque en la mano? ¿Quién andaba con el rebenque? ¿Se acuerdan que vimos esa foto? Y la acerqué y le pedí que la acercáramos y es exactamente el mismo rebenque que ustedes vieron. Y ese señor que está arriba del caballo es Carlos Servín. ¿Quién es el que fue visto por los testigos con el rebenque? Porque, y acá quiero llamar la atención a algo, donde falleció Soledad, donde ocurrió los golpes, no es un lugar poblado que hay un montón de personas. No había no hay en la investigación una gran cantidad de posibles sospechosos. Son dos, o fue Valeria o fue Carlos. Y por eso, y después voy a volver a esto, entre ellos echan la culpa, porque saben que o fue uno o fue el otro. Entonces, echándose la culpa, tratan de que ustedes tengan alguna duda. Pero es importante, ¿quién lo vio a Carlos Servín con el rebenque, andando con el rebenque? Bueno, miren, lo vio Félix Molina Pereira, nos contó que se cruzaba el facón, que agarraba el rebenque y que le decía, yo ando así porque me la reaguanto, yo me la reaguanto. La propia Valeria, cuando declaró, dijo que Carlos andaba con el rebenque y que lo revoleaba y que lo usaba. Pero además, el propio Servín, quien no tenía obligación de declarar, pero eligió declarar, así como eligió no contestar preguntas, reconoció usar el rebenque. Dio una explicación que lo usaba para arriar las chivas, que no estaba con el recado, pero él lo usaba para arriar las chivas y demás. Dijo no tenía caballo, no sé qué. Él dijo que había hecho un curso de doma de caballo, que se utiliza el rebenque, y lo terminamos de confirmar en el video que vieron domando el caballo. Entonces, ¿quién es visto usando ese rebenque? ¿Quién lo usaba? Carlos. ¿Quién es el que habitualmente usa un rebenque? Bueno, en un contexto campero, sabemos que el rebenque es el tipo de herramienta que se utiliza para andar a caballo, para manejar. No vimos ni nadie nos dijo que Soledad anduviera a caballo, que Valeria anduviera a caballo, que Valeria supiera andar, que Valeria tuviera un recado propio, que tuviera un rebenque o que anduviera. Entonces, está claro que por el tipo de herramienta la usaba Carlos. Por costumbres camperas el rebenque lo utiliza el varón. Y esto no es una cuestión de machismo o de estereotipos, es una cuestión estadística. Y ustedes lo saben. Por la definición de roles también, generalmente el que se encarga de arriar los animales o de andar a caballo es el varón y la mujer se encarga un poco más de las cuestiones del hogar. Y esto puede ser visto como una actitud carente de perspectiva de género y lejos está de nosotros, y voy a entrar en esa parte porque se nos ha acusado de no tener perspectiva de género. Lejos de la Fiscalía no tener perspectiva de género, por qué sí tenemos perspectiva de género. Pero lo cierto es que hay roles definidos socialmente y que no vino una prueba a este juicio a demostrar que estos roles, que son los que se cumplen en la gran mayoría de las familias o de las uniones en el campo, en este caso fuera distinto, que este fuese una excepción. Porque puede haber excepciones, por supuesto que puede haber excepciones. ¿Escucharon algún testigo ustedes que les haya dicho que Valeria andaba con el rebenque, que Valeria revolcaba el rebenque, usaba el rebenque, que Valeria le pegaba a Soledad con el rebenque? No. ¿Que Valeria usara el rebenque para arriar las chivas? No. Entonces, si hubiese sido la excepción, hubiese habido alguno de los testigos, de todos los testigos que ustedes escucharon, o si hubiese sido el núcleo distinto, o la conformación distinta de roles, que puede ocurrir y que nosotros lo celebramos, hubiese venido alguien a decírselo, pero no se los dijo nunca. Y por último, también Carlos Servín reconoció que tiene un recado y que el rebenque va a recado. Entonces, ¿quién es el que habitualmente utiliza un rebenque? El varón. ¿Quién es el varón en la familia? En esta unidad familiar, Carlos Servín.
¿Por qué decimos que Carlos Servín es el que la golpea? Porque no solo tiene que ser una acción posible de ser realizada por la persona, sino que tiene que ser una acción que por la forma de ser de la persona sea posible también, ¿no? Vieron que es muy raro que haya una reacción aislada, puede ocurrir, pero es muy raro. Normalmente las personas nos conducimos de la misma manera a lo largo del tiempo porque esa es nuestra personalidad. ¿Y saben qué? No tenemos una pericia de personalidad del señor Carlos Servín porque él se puede negar a hacer una pericia de personalidad, la nuestra. La defensa podría haber traído una pericia de personalidad y no la trajo. Entonces, lamentablemente, no tenemos un psicólogo que haya podido decirnos cuál es la personalidad de Carlos Servín, psicológicamente hablando. Pero la podemos deducir de toda la prueba que escucharon. De toda la prueba que escucharon. ¿Qué es importante? ¿Quién está condenado por un hecho de violencia? Y lo probamos. No es que nosotros le estamos diciendo, como Servín es varón, seguro, y de campo, seguro que es violento. No, nosotros le probamos que él es violento. Le probamos con un montón de testigos que pueden decir, como les va a decir el doctor Vila, y como le preguntó a todos ellos, ¿y usted denunció? ¿Y usted sabe si lo condenaron? Como si fuese solo se puede probar si está condenado. Bueno, ¿saben qué? Tiene un problema, también está condenado por violento. Entonces, si quería saber la defensa, si había podido probar que él es violento, se lo probamos. No solo con todos los testigos que le contaron a ustedes lo violento que es, y después voy a llegar a los testigos, porque claro, la defensa dijo, bueno, dijo esto pero nunca lo denunció. Bien, hay una condena. Y ¿saben qué? Esta condena no es cualquier condena, es una condena por atacar a una persona con un cuchillo. ¿Y saben qué? No hubo juicio pleno, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. Reconoció él haber cometido esta conducta. Entonces, ¿qué decimos nosotros con esto? ¿Quién usa el rebenque? ¿Quién lo lleva? ¿A quién se lo vio con el rebenque? ¿Quién es violento? ¿Quién es violento? Porque está condenado. ¿Quién de los dos es violento con las mujeres? Porque esto es otra cosa. El ser humano fallecido en este caso no solo es un niño, es una niña, es una mujer. Es una mujer niña. ¿Y quién es de los dos el que es violento con las mujeres? Y digo con las mujeres porque ustedes escucharon a anteriores parejas de Carlos decir que con los varones no tenía esta actitud. Y esto empieza a mostrar también parte de lo que nosotros le proponemos, que es la violencia de género. ¿Quién de los dos es violento con las mujeres? La familia Pañepi, ¿hace falta que les recuerde el padre de la expareja de Carlos Servín ahí, desesperado contando todo lo que pasó a esa mujer? Si hacía falta reforzar eso, le trajimos a la expareja de Carlos, que les contó cómo todavía le seguía teniendo miedo, pidió que lo sacaran de la sala. No sé si lo vieron, vio tantas veces lo del dedo, le dolió tanto. Es esa marca, y ella dijo, me dejó marcas que me van a seguir para el resto de mi vida. ¿Alguno puede creer de ustedes que la familia Pañepi vino a mentirnos? ¿Le pareció que esas dos personas de trabajo, de campo, tranquilas, vinieron a mentirnos? No, porque contaron todo con espontaneidad. Y le voy a decir algo. Cuando uno tiene que analizar si alguien miente o no miente, tiene que ver si cuando cuenta las cosas, cuenta algo que lo pueda perjudicar. Porque todos tratamos de no contar eso que nos puede perjudicar un poquito. Y es natural en los seres humanos. En la familia Pañepi, el padre, ¿sí? El padre de la expareja, les contó algo a ustedes. ¿Se acuerdan? Nos contó que un día se lo cruzó bronca que le tenía Carlos Servín por lo que le hacía a la hija, lo corrió con el auto, le tiró el auto encima y no lo agarró porque se metió dentro de una casa. Si esa persona hubiese venido a mentirnos, ¿hubiera reconocido esto? No. No lo hubiera dicho nunca, porque sabe que puede tener un problema, porque le pueden hacer una causa, porque pueden pensar mal de él. Sin embargo, como dijo, yo vengo a decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como fueron. Amelia Antonio y Juan Pablo Antonio, madre y hermanastro de Valeria, nos contaron también. ¿Quién era el violento con las mujeres? Carlos. Y me voy a detener apenas un poquito en Rocío Álvarez. Rocío Álvarez es la técnica del INTA, que contó algo que después otra testigo se desdijo. Ella contó que la primer pareja de Carlos Servín, que sí vino a declarar también, en una escuela, en un ámbito de un taller de violencia de género, contó que Carlos Servín era violento. Bien,
Y acá sí es cierto que ella contó esto, pero cuando sentaron a la pareja de Carlos, no lo contó. Vamos a analizar por qué. ¿Qué sentido, qué razón, qué gana Rocío Álvarez viniendo a contar algo que no pasó? ¿Qué tiene para acá? Nada. ¿Les pareció que esa señora que se sentó ahí, que fue absolutamente honesta, que es una profesional reconocida, que trabaja en el campo, que también les contó, y esto no creo necesario volver a traerlo, pero ustedes lo vieron, que los juegos camperos de subir un niño arriba de un carnero no son como lo hicieron ellos, como le quieren hacer creer, que subir una nena de 3 años y 5 meses arriba de un reproductor merino que pesa 90 kilos es una barbaridad, que no es un juego campero, que no es la costumbre campera? Dijo, se suben sí varones más grandes o nenas más grandes, 10 años, 11 años arriba de un carnero y no de un reproductor. Pero esta mujer, que fue absolutamente honesta, nos contó también que Rocío Álvarez, en un ámbito donde se sentía contenida, contó que Carlos Servín es violento con las mujeres. Y digo es porque debe seguir siéndolo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Carlos Servín golpeó con el rebenque. Golpeó, ese golpe produjo el hematoma, ese hematoma produjo la muerte. Entonces, ¿quién tiene que responder por la muerte de Soledad? ¿Quién causó la muerte de Soledad? Carlos Servín. ¿Ervin quiso la muerte de Soledad? Sí. Quien golpea con un rebenque en varias oportunidades a una niña, arrancamos pensando que tiene un serio desprecio por la niña. Quien la golpea con un rebenque en la cabeza, ¿qué más va a querer? Piensen en una niña de 3 años y 5 meses, que no llegaba al metro de altura, a la cual es golpeada salvajemente con un rebenque en la cabeza. ¿Quién en su sano juicio no se va a imaginar que golpear a una nena en la cabeza con el rebenque va a producir la muerte? Esto es sentido común y ustedes lo pueden utilizar para resolver. No le importó el resultado. Pero Carlos Servín no solo golpeó en la cabeza a un ser humano y le causó la muerte. Golpeó en la cabeza y le causó la muerte a una niña, a una mujer. Y esto en nuestro país es mucho más grave. Hace muchos años que todos trabajamos para que esto sea más grave, porque no queremos más violencia con las mujeres. Y en este caso particular hay doble protección, porque Soledad no solo era mujer, era niña. Era niña. Y hay también una especial protección del Estado respecto de los niños. Todos asumimos una necesidad de especial cuidado sobre los niños. Entonces, cortito, porque en realidad no es la idea abrumarlo con leches, la Ley de Violencia contra la Mujer define la violencia de género en el artículo 4 y dice que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. ¿Qué destaco de acá? La violencia de género tiene una característica. Y esto le van a decir, no, mire, que le hablan de violencia de género porque siempre que un hombre le hace algo a una mujer, todos dicen enseguida que es violencia de género. No, no. Nosotros le estamos indicando, miren, hay una relación desigual de poder. Eso es lo que marca la violencia de género. ¿Alguien puede dudar de que entre un hombre adulto de 40 años aproximadamente y una nena de 3 años y 5 meses hay una relación desigual de poder? Creo que es indudable, indudable. Pero quizás le podría quedar alguna duda a alguno de ustedes. Y les voy a pedir que recuerden algo de lo que no quise poner una foto, porque la verdad que de las fotos que pasé es la que más dudé en pasarles, pero sentí que era necesario pasarle. Recuerden la vagina de Soledad. Recuerden cómo estaba. Recuerden ese moretón que era tan fuerte el golpe que le dieron que se había convertido casi... Eso es la expresión de la violencia contra la mujer. Golpear a una mujer en los genitales es la clara muestra del desprecio hacia la genitalidad femenina. Entonces, si a alguno de ustedes le queda alguna duda de que Carlos Servín siente desprecio por las mujeres y es violento, recuerden esto. Recuerden esa foto, yo sé que es dura, alguno de ustedes capaz que no la haya visto. A mí me costó, pero la tuve que ver. Y me costó tomar la decisión de traerla y mostrarla. Pero tengo que hacer mi trabajo.
quiero que ustedes tengan la mejor información para resolver. El artículo 5 de la ley dice cuáles son los tipos de violencia y yo traje uno solo porque es claro que en este caso la violencia es física. Es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Entonces, para cerrar la parte de la responsabilidad de Carlos Servín, vamos a hablar un poquito de derecho, pero no mucho porque es claro. El homicidio es de los delitos más fáciles de entender en cualquier lugar del planeta. A la tribu, a la ciudad, a la nación que vayan, matar a otro siempre está mal y siempre es un delito. Entonces, ¿qué cometió Carlos Servín? Un femicidio. ¿Por qué? Porque un femicidio es un hombre que mata a una mujer y media violencia de género. Carlos Servín mató a una niña, mujer, con violencia de género. Y esto es lo que le vamos a pedir a ustedes que concluyan en su veredicto respecto de Carlos Servín. Si teníamos que mirar a los dos. Porque es cierto que había dos. Y es cierto que esos dos, vamos a entrar a fondo después en algunas cuestiones, pero son esos dos que al principio parecía que estaban unidos, enamorados, que daban la misma versión de la escalera, y que hoy vinieron a este juicio a decir yo no fui, fue él, como si fueran dos nenes que un padre está retando. Vamos a hablar un poquito de Valeria Miranda. ¿Por qué tiene que responder Valeria por la muerte de Soledad? ¿Porque se me ocurre a mí? ¿Porque se nos ocurrió a nosotros? ¿Porque nos parece aberrante que una mamá haga esto? Miren, la ley lo dice. Y para probar esto, les trajimos a la psicóloga García, que si se acuerdan, explicó todo el texto normativo y los deberes que tenemos, no solo los papás con los nenes, todo adulto que conviva en un espacio con los niños, pero que no hay duda, no hay ninguna duda de que la madre tiene que cuidar por los hijos. Si quedaba alguna duda, y como tenemos que probar todo, les trajimos a la psicóloga que les explicó y les contó esto. ¿Por qué tiene que responder entonces? Porque no impidió la violencia y porque después de que se produjo la violencia no la auxilió. Y acá quiero que recuerden cómo empezamos. ¿Dónde le encontraron a Soledad? Sola en la caja de la camioneta, tirada como un perro. ¿Y la mamá dónde estaba? ¿Dónde estaba esa persona de la que Soledad tenía derecho a esperar que la cuidara, a esperar que la protegiera, a esperar que la atendiera, a esperar que velara por su integridad? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Todos ustedes saben la respuesta. Estaba en otro lugar con el señor al que hoy trata de asesino. Valeria sabía de la violencia, esa violencia que ella sabía llevó a la muerte. Valeria no evitó la violencia, no procuró ayuda, no buscó atención médica y lo más importante, y creo que está absolutamente claro, Soledad era incapaz de valerse por sí misma. Porque si Soledad hubiese sido capaz de valerse por sí misma, Valeria no hubiese tenido ninguna obligación, pero la tenía y no la cumplió. Valeria Miranda debe responder por la muerte de Soledad, ¿por qué? Porque sabía de la violencia. Y ustedes dicen, bueno, esto es una suposición del fiscal. No. La cantidad de lesiones visibles que tenía Soledad, la cantidad de lesiones visibles, que las vamos a volver a revisar, les voy a pedir disculpas, pero hay que verlas, las voy a contar, no voy a mostrar de vuelta fotos porque no es necesario. No se puede pasar por alto. No era que tenía solo el hematoma subdural, que por ahí no se veía por el pelito y por eso. No, no, estaba molida a palos. Ustedes vieron todas las lesiones que tenía. ¿Podemos pensar que no se dio cuenta de que había lesiones, que había violencia? ¿Podemos pensar como nos dijeron algunos testigos alegres que vinieron acá? La vi bien a la nena, 2 días antes que muera Soledad. La vi bien, andaba, se reía, la vi bárbaro. 5 costillas rotas, la cola quemada, la depresión en el cerebro. ¿Son creíbles esos testigos? Que el 6 nos dice que la vieron a Soledad bárbara. ¿Valeria podía no darse cuenta de que había violencia? No, era evidente. No solo eran visibles, sino que también Soledad podía hablar, comunicarse y contar lo que pasaba. Y esto también lo probamos.
Esto también lo probamos. Ustedes escucharon audios de Soledad hablando con familiares y pudieron darse cuenta que era una nena que no tenía problemas para contar lo que le pasaba. Lo podía contar y lo debe haber contado. Por supuesto, ¿qué niño no va a decir que le duele? ¿Qué niño no va a decir que le golpearon? Porque si cayera la duda de que por ahí no se vio la lesión, cosa imposible que no se hayan visto todas esas lesiones, quizás la defensa intente decirle, bueno, pero era traviesa. Les recuerdo que varios testigos dijeron que era absolutamente tranquila Soledad, no era una nena traviesa. ¿Y qué hacemos nosotros cuando viene un hijo nuestro, un niño, un sobrino, un nieto y tiene una lastimadura? Le preguntamos qué le pasó. Y un niño de 3 años y medio, no cualquier niño, Soledad, cuenta y habla. Entonces, ¿sabía Valeria la violencia? Por supuesto que la sabía. Porque era evidente y porque Soledad la podía contar. Y porque, por si quedara alguna duda, la extensión de las lesiones le causaba dificultades apreciables. ¿Qué es esto de dificultades apreciables? Imagínense cómo caminaría ese pobre ángel, con la cola como la tenía, con las rodillas como las tenía, con los dedos del pie como los tenía, y cómo caminaría cuando la dejaban caminar, porque como todos vimos, tenía marcas en los tobillos que la ataban. A esa nena de 3 años y medio, la ataba linga. No sé realmente cuál es, ni tengo por qué saberlo, pero me parece que más demostrativo de la violencia que sufría Soledad no hay. Pensemos una niña de 3 años y medio atada como un animal. Con la misma eslinga que utilizaban para atar los animales, la ataron a Soledad, de los 2 tobillos. Y eso también lo probamos. También lo probamos. Porque no es algo que yo les cuento y no es una deducción que yo salgo de, oh, encontramos una eslinga, entonces puede ser, no. Trajimos al perito, trajimos un científico especialista que no les dijo solo la conclusión, sino les explicó todo el proceso que hizo para llegar a las conclusiones. Porque eso es lo otro. A los testigos le trajimos expertos que explicaron cómo llegaron a las conclusiones. Y por eso esas conclusiones, esos expertos, estos 2 señores no las van a poder contradecir. Porque no hay un solo experto de la defensa que haya venido a decir otra cosa. ¿Y saben qué? Es hora de que los abogados nos demos cuenta que para discutir en otras ciencias hay que saberlas. Yo no discuto con un ingeniero sobre cargas. Yo no discuto con un médico sobre medicina. Yo no discuto con un oftalmólogo sobre la vista. Discuto con abogados sobre leyes. Voy a tratar de ser rápido porque ustedes la vieron, pero es importante ver la antigüedad de las lesiones. Y empiezan las primeras con un recuento que hizo el doctor Bustos. La primera fue, el primer grupo de lesiones, porque las agrupé yo por fechas para que ustedes las puedan ver, son las que se produjeron sin poder especificar cuánto, pero antes del 17 de marzo. O sea que antes del 17 de marzo ya había lesiones. El segundo grupo es entre 7 y 45 días. Piensen esto, abril. Abril muere Soledad. 45 días para atrás. ¿Cuándo se fue a Soledad a vivir al campo con ellos? Lo probamos también. No estoy suponiendo. El 23 de diciembre. Vinieron los testigos y se lo contaron. Lo reconoció Carlos Hervín. El 23 de diciembre comienza el calvario de una nena que ya venía sufriendo porque no tenía estabilidad, como les contaron todos, no tenía contención, iba a la casa de la tía, a la casa de la abuela, a la casa de la madre la dejaba y volvía, pero el 23 de diciembre empezó el calvario. Y si ustedes se fijan, 45 días para atrás de abril, estamos más o menos en esas fechas. ¿Cuándo empieza la violencia física sobre Soledad? Cuando esa persona que está allá empieza a convivir todos los días con ella. Ahí empieza la violencia. Entre 7 y 45 días, es decir, entre el 22 y el 31 de marzo, fracturas costales. Entre 5 y 14 días antes de la muerte de Nayara, o sea, entre el 24 de marzo y el 2 de abril, 7 lesiones. No le puse cada una porque no tenía ganas de que volviéramos a algo que ustedes ya vieron y noté que lo vieron profusamente. Entre 3 y 6 días, entre el 1 y el 4 de abril, 4 lesiones. Entre 1 y 6 días, la semana dura 7 días. La semana que murió Soledad, entre 1 y 6 días, ¿sí? 10 lesiones. 10. Entre 2 y 3 días, 4 lesiones. Entre
1 y 3 días, 7 lesiones. El día de la muerte de Soledad, 13 lesiones. 13 lesiones el día que muere Soledad. ¿Valeria no las vio? ¿No hizo nada? 45 días antes empezaron a golpearla. 45 días mínimo empezaron a golpearla. Y por si nos quedara alguna duda, no lo puede precisar el doctor, pero en fecha que no se puede precisar, ¿saben qué le hicieron a Soledad? Le arrancaron los pelos a tirones. A tirones le arrancaron los pelos. Hay varias lesiones que son difíciles de ver. La de la cola seguramente es de la más difícil, la de la vagina. Recuerden las orejas de Soledad. Estaban desgarradas las orejas, desgarradas detrás. Y explicó el médico que era por tirones. ¿Vieron la foto cómo tenía los pelitos Soledad? El médico les contó por qué los tenía así. ¿Sabe por qué los tenía así? Porque se los arrancaban a tirones. ¿Podemos pensar que Valeria no veía esta violencia? ¿Podemos pensar que Valeria está justificada en no haber hecho absolutamente nada con esta violencia? ¿A juicio del Ministerio Público Fiscal? No. ¿Queda alguna duda que esa violencia llevó a la muerte? No, porque fue increciendo la violencia. Empieza y como se deja pasar, cuando al violento se lo deja seguir, va subiendo la escalada de violencia. Y como seguramente esa nena golpeada, quemada en la cola, lloraría desesperadamente, la respuesta del violento al llanto del niño siempre es la misma, la única que conoce, la violencia. El hematoma subdural causó la muerte. Las fracturas de costilla, les dijo el médico, podrían haber causado la muerte porque explicó que empezamos a respirar mal. Y cuando empezamos a respirar mal tenemos problemas de cantidad de oxígeno que ingresamos al cuerpo y eso hace que nos llegue menos oxígeno al cerebro y se puede producir también la depresión. Si hubiese pasado más tiempo. ¿Recuerdan que le preguntamos al médico qué hubiese pasado si hubiese pasado más tiempo? La infección de la quemadura también podría haberle causado la muerte. Explicó, ojo, era una quemadura de 3er grado, no era una quemadurita sino más. Imagínense en el campo, la piel expuesta, la falta de higiene, las posibilidades de infección de esa herida y lo que causa una infección en un área tan grande. Ahora, ¿esto recibió alguna atención? Porque esto yo les mostré que no fue ese día o esa semana, la fractura de las costillas. ¿Recibió alguna atención? No. Se lo pregunté al médico, no lo estoy suponiendo yo, Se lo pregunté al doctor y dijo que no. Valeria no evitó la violencia. No la evitó. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Miren, vino alguien, un médico, un testigo, alguien a decirles que Valeria tenía alguna lesión. No. Entonces, por un lado tenemos Nayara Soledad, 3 años y medio, indefensa, mujer, niña, repleta de lesiones. Y por otro lado tenemos a quien debía evitar que la golpearan sin ninguna lesión. Y todos nos podemos imaginar que si uno intenta interponerse entre el agresor y el agredido, va a ser lesionado. Porque esa violencia que ya empezó a desplegarse no se va a frenar. Porque esa violencia que ya se demostró va a aparecer. Y porque esa violencia que si hubiese estado en el cuerpo de Soledad, lo hubiesen probado, de Valeria lo hubiesen probado, no la probaron. Entonces capaz que hoy le van a venir a decir que él era violento, que la golpeaba, que él era malo. ¿Trajeron una prueba objetiva? No. ¿Podían traerla? Sí. ¿De qué se habla en un juicio? De prueba. No hay evidencias de que le haya llamado la atención a Carlos Valeria, evidencia seria. Y por último, ¿cuál es la mejor forma de evitar la violencia? Sacar al niño del lugar en el que estaba siendo violentado. Supongamos que no quería exponer su cuerpo, supongamos que no quería enfrentarse a Carlos, supongamos que... ¿Qué hace? Junta al hijo y se lo lleva a otro lugar. Y lo podía hacer, por supuesto que lo podía hacer, si ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ya había estado, ella le dijo, tráemela a vivir conmigo, yo te la cuido. La madre le dijo, déjamela, yo te la cuido. ¿Hizo eso Valeria? No. No lo hizo. Valeria no evitó la violencia. Pero no solo no evitó la violencia. Valeria no procuró ayuda.
Valeria tenía vecinos que la podían ayudar. A escasos metros en la casa que estaba enfrente vivía un vecino que la ayudó y que la podía ayudar. Trajeron a personas que estuvieron el 6 de abril. El 6 de abril. Soledad muere el 7. ¿Podía pedir ayuda? Por supuesto que podía pedir ayuda. Tenía vecinos que pasaban, tenía autos que pasaban. La hermana la podía ayudar. María siempre estuvo dispuesta a ayudarla. Había señal de teléfono. Está bien, en la casita no, pero hacían un metro, se subían a la loma y tenían señal de teléfono. Señal de teléfono que ustedes pudieron escuchar, que utilizaban. Señal de teléfono que fue utilizada para hablar con María, para hablar con Antonia, para hablar con otra persona. ¿No podían usar esa señal de teléfono para pedir ayuda? Por supuesto que sí. Supongamos que había que hablar, ¿no? Por teléfono, entonces por ahí el otro te está mirando cuando vos hablás o te está escuchando cuando vos hablás. Entonces no querés hablar por miedo a que el otro te golpee. Claramente no la golpeó jamás porque no tenía ninguna lesión. ¿Qué tenía también? WhatsApp. Entonces, ¿qué podía haber hecho? Podía haber mandado un mensaje a alguien rapidito y después borrarlo, o haber mandado un mensaje y no borrarlo, o haber mandado algo. ¿Lo hizo? No. ¿Revisamos el teléfono? Sí. ¿Había algún pedido de ayuda? No. Había un montón de otras comunicaciones que ninguna estaba dirigida a hacer esto que le estamos reprochando a Soledad, cuidarla. Buscar ayuda. ¿Podía irse al pueblo, Valeria? Sí, quedó probado. Iba una vez al mes a cobrar la UH. Iba a hacer compras. El vecino que pasaba le ofrecía llevarla. El vecino enfrente se ofrecía llevarla. Y vuelvo, el 6 de abril, el testigo que se sentó ahí le dijo, yo me vuelvo al pueblo. Con que dijera, ¿me llevas al pueblo con Sole que quiere ir a ver a mi hermana? Muchas posibilidades de irse al pueblo, todas las posibilidades. ¿Estaba el SENAF presente? Sí, había intervenido el SENAF. Y la defensa de ella les va a venir a hablar del Estado. Y vamos a hablar del Estado, porque nosotros no venimos a decirles a ustedes, como dijo el doctor Vila, el biribiri, el Estado esto, el Estado lo otro. Le sentamos el Estado ahí, se lo sentamos. Le trajimos a la psicóloga, al asistente social, al SENAF, 3 policías, una policía de la comisaría de la mujer, el agente sanitario, el COSESI que puede ser Estado. Nosotros no les vinimos a decir a ustedes de pico que el Estado no estaba. Le trajimos el Estado y se lo sentamos ahí. Y le mostramos todas las veces que el Estado intentó ayudarla a Valeria. Y las conclusiones fueron que no se dejaba ayudar, que no quería. Que no aceptaba esa ayuda, que no participaba, que no se comprometía. ¿Recuerdan que la psicóloga dijo que tuvo que hacer firmar un acta de compromiso que se sonrojó? ¿Se acuerdan? Y les contó por qué. ¿Cuándo se hace un acta de compromiso? Cuando la persona no se compromete. Entonces, ¿no estaba el Estado? SENAF. La mamá también de Valeria la podía ayudar, la podía llamar, se había quedado con la nena, se podía trasladar. El COSESI, que explicó acá, explicaron qué es, que anda por el campo, que además quiero llamarles la atención a algo. Vieron que en el COSESI hay mujeres también. No es que le estamos pidiendo que le pida ayuda a un organismo machista o a un hombre que podría tener el temor ella de que no la ayudaran. Había mujeres, y no solo había mujeres sensibles y mujeres sensibles de género, porque ustedes la escucharon acá. La escucharon hablar, sensible con los niños, sensible con las mujeres, dispuesta a ayudar a las mujeres. Salud del hospital le hizo hasta el currículum a Valeria para ayudarla a buscar trabajo. ¿Y el Estado no estaba? La comunidad mapuche también estaba y sabemos los lazos intercomunitarios que se pueden utilizar. No buscó atención médica. Esto es como un subítem del anterior. Recibió un montón de veces atenciones por consultorio en guardia, que le decían, vení si la nena le pasa, ¿cómo la traes así? Mirá cuándo la traes, traela cuando esté lastimada. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Salud mental nos contó cómo la asistía desde el embarazo y antes también. Cómo la seguían, cómo la asistían, cómo la iban a ver. ¿Se acuerdan que yo agarré la historia clínica y a ese estado que senté ahí le hice decir todas las veces y las fechas que habían tenido contacto con ella
en esos últimos 4 meses y que había intervenciones en las que pasaban entre 2 y 3 días entre una intervención y la otra? ¿Se acuerdan? Ese fue el accionar de salud mental del hospital. Y ese fue el accionar del servicio social del hospital. Y ese fue el accionar del agente sanitario. ¿Y qué recibían? Turnos sin asistir. Falta de compromiso. Quedó probado que le sacaban el turno, le avisaban, y Valeria no lo hacía. Y el CENAF, que hablé la vez pasada, y salud mental también, le consiguieron, porque a Valeria le dijeron, Valeria, Soledad tiene que ir al jardín. Y Valeria, ¿qué les contestó? No, yo fui al jardín, no había vacante. Tranquila, Valeria, nosotros te conseguimos la vacante. Le consiguieron la vacante, la notificaron de que tenía la vacante. ¿La mandó al jardín, Soledad? No la mandó. Turnos sin asistir, turnos sacados especialmente, esperándola para que fuera con Soledad. Controles de niños sanos sin hacer, todos sabemos lo importante, lo relevante que es en los primeros años de vida el control de un niño. Y por sobre todas las cosas, una constelación de heridas sin atender que es pavoroso. Esa cantidad de lesiones sin atender hablan de que tampoco buscó atención médica. Soledad era incapaz de valerse por sí sola. Por si quedara alguna duda lo voy a explicar, porque capaz que a alguien se le ocurre que ella podía haberse evitado el calvario que pasó. Es una niña, mujer, 3 años y 5 meses. Es una niña de 3 años y 5 meses que no está en un contexto donde haya más personas para pedir ayuda, porque como podía hablar, capaz que le podía haber dicho, capaz que pueden decirle, bueno, tendría que haberle pedido ayuda a alguien, Soledad. No, Soledad no tenía, a la mamá le tenía que pedir ayuda, y la mamá, que es Valeria, es la que no le dio la ayuda. Pero estaba en el campo. ¿Con quién? Con los dos, con el que la golpeaba y con el que no la protegía. ¿A quién le iba a pedir ayuda? Una niña que no tenía otro familiar cercano en el campo, ¿sí? Recuerden que la violencia aparece a partir del 23 de diciembre y hasta abril. Una niña que, no hace falta aclararlo, estaba frente a su agresor, tenía una clara superioridad física sobre ella y una falta de intervención de la madre en protección de ella. Esto es resumido por qué Valeria tenía que actuar, se los explicó la psicóloga García. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque no quiero extenderme mucho. Valeria, como madre de Soledad, tenía la obligación de protegerla, de evitar que la misma fuera víctima de violencia, tenía la obligación de cuidarla. Y nosotros decimos no lo hizo. ¿Lo dijimos? ¿Lo digo yo? ¿Yo? ¿Que no soy prueba? No. Valeria era negligente en el ejercicio de sus deberes parentales. Lo dijo Bermal. Lo dijo la psiquiatra, que acreditó todo lo que sabe, todo lo que conoce y todo lo que estudió para llegar a esta conclusión. No soy yo que no soy prueba. Es la prueba que les traje la que se los dice. Bermal también habló de la violencia de género y que no había sido en este caso, y voy a llegar a eso cuando trate la defensa. Entonces, ¿qué delito cometió Miranda? Acá les resumí el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Van a recibir las instrucciones que le van a explicar qué tiene que estar probado para que ocurra esto. Nosotros les pedimos que la declaren a Valeria Soledad Miranda responsable por este delito. ¿Y este delito qué es? El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, abandonándolo a su suerte, a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar. Se agrava si ocurriere la muerte y se agrava cuando el delito fuere cometido por los padres a sus hijos. Artículos 106 y 107 del Código Penal. Entonces, ¿por qué está la principal responsabilidad? Porque abandonó a su suerte una persona incapaz de valerse por sí misma, porque ocurrió la muerte. ¿Y por qué hacemos la diferencia con Carlos? ¿Por qué la hacemos? Porque ustedes dirán, oiga, la verdad que en este contexto, se los explico, y esto es perspectiva de género, pero no solo es perspectiva de género, esto es derecho penal. Esto es sentido común. Nunca es lo mismo hacer que dejar hacer. Entonces, no le causó directamente la muerte, pero no hizo tampoco lo que debía y podía hacer para evitarlo. Por eso es distinto el delito por el que les pedimos que responda Valeria. Voy a ser breve. Y les conté que uno de los problemas que tenemos los fiscales es que hablamos primero. Entonces yo no sé qué van a decir los defensores, pero pasó el juicio y vimos lo que iban diciendo. Y podemos pensar qué es lo que van a decir. Claro, hoy pueden venir a decir otra cosa. Pero está claro que quien empieza diciendo una cosa
y al final dice otra, es porque no pudo probar ni lo uno ni lo otro. Y nosotros el primer día les dijimos algo. Los 5 días le probamos todo lo que le dijimos. Y hoy yo les vengo a decir, cumplimos nuestra promesa. El intento por no responder por el resultado. ¿Cuál es la estrategia de ambos? Esta la comparten los dos. Echarse la culpa uno al otro. ¿Lo vieron acá? Vos la mataste, no vos la mataste, no vos la mataste, no vos. Parecen dos nenes chiquitos peleándose. ¿Qué hicieron los dos también? No hablaron o no explicaron las otras lesiones. Hablaron de ese momento, de ese día. ¿Por qué? Porque no tienen explicaciones para lo otro. No lo pueden explicar. Y si querían demostrar o decirles a ustedes que el culpable era el otro, podían haber dicho, o tendrían que haber dicho, no podían, tendrían que haberles explicado eso. Y esta última parte es lo que yo les decía. ¿Qué hicieron los dos? Cambiaron la versión de los hechos según la prueba colectada. Recuerdan que al principio les trajimos los médicos y los policías que le contaban que llegaron, que cuando llegaron vieron este desastre, que les dijeron que era la escalera que desapareció, y que los propios médicos no creyeron en la escalera. Entonces, como ellos se dieron cuenta que con toda la prueba que teníamos la escalera no había posibilidad de que ustedes le creyeran a la escalera, empieza a desaparecer la escalera. Pero claro, no son tontos, no pueden traer otra explicación y sacando la escalera. Entonces, ¿qué hacen? Carlos dice, yo estaba en el campo y cuando llegué, la nena ya estaba así y Valeria me dijo que se cayó de la escalera. ¿Y qué hace Valeria? No, yo estaba dentro de la casa, escuché un golpe y cuando salí vi a la nena al lado de la escalera y a Carlos con el rebenque en la mano. ¿Es lo mismo que le dijeron el día de los hechos a las personas que llegaron inmediatamente? No. Y cuando uno cambia la versión de los hechos de acuerdo a la prueba que se rinde en el juicio, se conoce como indicio de mala justificación. Porque quien viene a decir la verdad, como nos quiere hacer creer o les quiere hacer creer el doctor Vila a ustedes que vienen a buscar la verdad, se mantiene en el tiempo. Ustedes saben que cuando uno dice la verdad dice siempre lo mismo, sostiene siempre lo mismo. ¿Pasó eso acá? No. ¿Trabajó la defensa sobre la escalera? ¿Trabajó sobre esta hipótesis? Porque les cuento algo, lo que dice el acusado es lo que el defensor tiene que trabajar para probar en el juicio. ¿Le preguntaron a alguien esto? ¿Trajeron algún delito? No. ¿Por qué? Porque claramente la escalera no es creíble, a ellos no les conviene y tuvieron que intentar girar el eje de la cuestión como también lo va a hacer la defensa de Valeria. La defensa de Carlos Servín, ¿qué les dijo a ustedes? Vamos a freír las tortas y vamos a ver cuánta grasa queda. Ya la freímos. Ustedes saben cuánta grasa quedó. Ustedes saben que nosotros no somos biribiri. Yo no les dije nada que no haya producido prueba hoy acá. El doctor Andrés Nelly, el primer día, cuando se le faltó el respeto y dijo que la fiscalía buscaba un chivo expiatorio, cuando se le faltó el respeto a todo el trabajo de la gente, la policía, los peritos, gente seria que trabaja en esto desde el primer día, recibimos, esto es puro biribiri. No es puro biribiri. Es el trabajo serio de un equipo serio, responsable y objetivo que les trae a ustedes prueba. No soy yo, es la prueba. No son ustedes los que lo van a condenar a Carlos Servín, es lo que hizo él y la prueba. Y contra eso, el biribiri no existe. Porque acá no hubo biribiri, la fiscalía no viene a mentir. No hay prueba directa de que la golpeó, se los va a decir, ya se lo adelanté. Bueno, ya explicamos eso. Van a decir que Valeria la golpeó. ¿Hay alguna prueba de que Valeria la golpeó? Ninguna. Van a decir que Valeria es violenta. Los testigos que trajeron a decir que Valeria era violenta son absolutamente increíbles. Intentaron decir que el pobre Carlos Servín y el propio Carlos Servín dijo que ella se ponía loca y que se descontrolaba y que le gritaba y que lo atacaba. Fíjense qué violenta que era Valeria, que sí se probó en el juicio que cuando tuvo un problema serio que no sabía cómo enfrentarse, autolesionó. Se cortó, ¿se acuerdan? Que un día que se cortó y que la fueron a buscar y la llevaron a la casa de Dora, mamá de Carlos Servín. ¿Esta es la conducta de alguien violento? ¿Probaron de alguna manera que Valeria fuera violenta y Valeria fuera la que le golpeó a Soledad? De ninguna manera. Y como correlato de Valeria es violenta, les quieren hacer creer a ustedes que Carlos Servín es un hombre tranquilo.
Y para eso, ¿a quién nos trajeron? A la mamá de Carlos Servín. La misma mamá que yo le pregunté en el contraexamen y dijo, mi hijo es buenísimo, es tranquilo. Y yo le pregunté, ¿y usted sabe que su hijo está condenado? ¿Y que su hijo está condenado por atacar a alguien con un cuchillo? Comparen cómo un testigo reconoce lo que le puede hacer daño, Pañepi, y cómo un testigo que no quiere decir la verdad no va a reconocer nada. Pero no solo no reconoció eso, negó los problemas que tuvo Carlos Servín con las otras parejas. Supongamos que, nosotros no le creemos, pero supongamos que la primera pareja de Carlos Servín, que vino a decirnos que era el hombre de su vida, dijo la verdad. ¿Y la segunda? Pañepi. ¿Dora Ervin puede pensar que Carlos Servín se llevaba bien con Pañepi? Como les dijo a ustedes acá, como dijo acá bajo juramento de decir verdad. ¿Es creíble Dora Ervin? ¿Podemos creer que Carlos Servín es un hombre tranquilo y bueno? No. Derivado de esto sale, él no ejerció violencia sobre ninguna mujer. Si quebrarle el dedo, hostigarla, lesionarla, dejarle marcas que la van a acompañar toda la vida, como le pasó a María Pañepi, no es ser violento con una mujer, no sé qué es ser violento con una mujer, honestamente. Y por si no alcanzara todo esto, ensayaron él, Valeria no lo dejaba cuidar a Soledad, porque claro, como Valeria es violenta, como Valeria es mala, como Valeria es bravísima, es brava, y lo voy a decir, no la dejaba cuidar. Volvemos, superioridad física, roles, lugar en donde estaban. Entonces, la defensa de Carlos Servín le dijo a ustedes que nosotros éramos biribiri. Y yo les vengo a contar a ustedes que todo lo que pasaron estos 5 días demuestra que nosotros tenemos prueba para todas y cada una de las afirmaciones que hicimos. La defensa de Valeria Miranda tiene 3 ejes. El primero lo repitió hasta el cansancio el doctor Carrera, que es el título de una película que es La pobre chica de los parajes. Claro, si no supiéramos cómo es el paraje, si no supiéramos a qué distancia de los Menucos está, si no supiéramos que pasaban autos, si no supiéramos que tenía señal de teléfono, si no supiéramos que tenía contacto de WhatsApp, podríamos pensar en la pobre chica de los parajes. Ahora, ¿está probado eso? ¿Probaron un lugar tan inhóspito que la pobre Valeria no podía hacer nada? No, nosotros le trajimos toda la prueba. Le trajimos toda la prueba de que se podía. De ahí derivan la víctima de violencia de género que no pudo hacer nada. ¿Era realmente Valeria víctima de violencia de género? ¿Cómo ejerce la violencia Carlos Ervin? Físicamente. Es violencia física la que ejerce Carlos Ervin, la que la lleva a la muerte a Soledad. ¿Tenía alguna lesión Valeria? Ninguna. Ninguna. ¿Carlos Ervin es violento con las mujeres? Sí. ¿Con todas las mujeres? No. No solo lo digo yo. Sentamos ahí a ver mal. Experta, relevó toda la historia de vida y les contó que podía haber un poco de violencia de género, porque claramente Carlos Ervin es violento, pero que eso no era el condicionante para que Valeria actuara como actuó de no atender a su hija. Y no solo se los concluyó, sino les explicó por qué. Porque esta forma de relacionarse de Valeria con Soledad es anterior a la aparición de Carlos Ervin en la vida de Valeria. Y es anterior a la convivencia con Carlos Ervin. Entonces, Valeria se manejaba así con Soledad desde que nació Soledad. Y si me permiten, desde que se concibió Soledad. No es cierto que no hizo nada porque era la pobre chica de los parajes o la víctima de violencia de género que no pudo hacer nada. Como tampoco es cierto que el Estado hubiera estado ausente. La pobre chica de los parajes, vamos a ir rápido, les probamos. Cercanía con los Menucos, paso de los vehículos hacia el pueblo, contacto fluido por celular, asistencia a los Menucos una vez por mes por la UH, madre, hermana y hermanastro disponibles. Capacidad de trabajo, Valeria había trabajado y dejó de trabajar. Esto habla de independencia económica. Estudios, Valeria fue hasta 3er año, empezó un curso de cuidado de ancianos y lo dejó. Y lo dejó porque ella quería, no porque Carlos le dijo. Ella lo abandonó. ¿Y saben qué pasó en este juicio? Vinieron 2 testigos que yo le pregunté de qué vivían. ¿Y de qué vivían?
vivían del cuidado de ancianos, ustedes lo escucharon. ¿Qué significa esto? Que en ese lugar donde viven ellos, esta actividad es una actividad que te permite vivir de ello. ¿Qué quiere decir? Que si Valeria hubiese terminado el curso, quizás hubiese podido vivir del cuidado de ancianos. Y por último, si vamos a hablar de que cuando eran niñas hubo un incesto y todo lo que pasó, que la verdad que es bastante poco probable que influya, es de bastante mal gusto traer todas estas cuestiones, piensen que Valeria tiene una hermana, o varias hermanas, pero acá la trajimos, a María, que vivió en la misma familia, con los mismos problemas, con el mismo incesto, con el mismo padre violento, y que no tiene esta actitud con sus hijos. Que vive en Los Menucos, tiene 2 hijos, le alcanza justito, nos lo dijo, le alcanza justito para la comida. Sobra, pero cuando el corazón es grande, la olla siempre da para uno más. Y le dijo, tráela a María a vivir conmigo. Yo te la llevo al jardín, yo te la cuido, yo te la alimento. Valeria no quiso. Violencia de género, porque lo escuché. Ahora nosotros somos los machirulos, los ogros, los machistas, los retrógrados, los que no miramos la violencia de género. Porque eso es lo que dijeron del doctor Nelly, y la verdad no se lo merece. Ni él, ni yo, ni nadie de los que estamos ahí sentados, que todos los días hacemos nuestro trabajo con la perspectiva de género. Y les expliqué recién por qué aplicamos la perspectiva de género. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que probar la violencia de género. No sirve sentarme acá, pararme acá y decirle, él es varón, ella es mujer, violencia de género. Hay que probarla, porque todo lo que decimos los abogados no es prueba. Hay que probar, traer prueba. Y nosotros le trajimos a una experta que dijo que no había violencia de género y que si había era tan mínima que no impedía actuar. Contra esto, ¿qué van a escuchar? La película de la pobre joven de los parajes. ¿Hay alguna prueba? Ninguna. Hay un dictamen psiquiátrico que hizo Bermal que dice que no está. Hay una actitud previa a conocer a Ervin que fue acreditada que dice que actuaba de esta manera y no es por violencia de género, es por cómo es ella. Hay una actitud durante el debate y lo vieron con sus ojos. Esa misma mujer que tuvo que ser llamada a la atención reiteradas veces por el juez, por las actitudes de salirse de las reglas, elevar la voz, increpar a las personas e insultar a las personas, es la misma persona que la defensa quiere decirle a usted que es una pobre mujer indefensa de los parajes. Entonces, no es que nosotros no tengamos perspectiva de género, no es que no la tengamos, es que acá no había violencia de género con Valeria. Sí la había con Soledad. Sí la había con Soledad, pero con Valeria no hay una prueba que lo acredite. No basta solo con decirlo. Cierro. Las lesiones de Soledad versus las lesiones de Valeria. Ustedes lo vieron. El estado ausente, ya lo hablé, pero vamos rapidito. Constante falta de compromiso de Valeria. Salud pública del hospital, atendiéndola, consiguiéndole los turnos, haciéndole firmar un compromiso, consiguiéndole la inscripción en el jardín, salud mental comprometida, servicio social comprometido, agente sanitario comprometido. Quiero hacer una sola referencia a algo que no les dije. ¿Se acuerdan que ella no consiguió turno, no consiguió vacante, le consiguieron la vacante y fueron a notificar y no la llevó? Cuando estaba alquilando, en una de las visitas que tiene el Estado, ella le dice, mirá, la verdad que estoy medio justa, no llego para comer. Nosotros tenemos módulo alimentario y te lo vamos a llevar. Y a los 3 días, el representante del Estado fue con el módulo alimentario a llevárselo. Y Valeria no estaba. Y ese Estado que quieren hacerle creer a ustedes que estaba ausente, no agarró el módulo, lo cargó debajo del brazo y se lo llevó. Le dijo a María, acá te dejo, esto es para Valeria. Y hay más, si necesita más. ¿Ese es el Estado que no estaba o es Valeria la que no quería que el Estado estuviera porque tenía miedo que se dieran cuenta lo que le hacían a su hija y lo que ella hacía? Reconoció a la que nos contó. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la carneada, de la esquila? Que vino la señora de la comunidad mapuche, que le dijo, llévala, es que ya me cagaron a pedos, le dijo. Llévala igual, mamita, que te caguen a pedos igual, que lo dijo. Entonces,
Salud pública, salud mental, servicio social del hospital, el agente sanitario recorriendo los parajes, SENAF en contacto constante tratando de hablar con ella, con María, con Antonia. La policía. ¿Vieron que le quisieron hacer creer a usted que la policía no le toma la denuncia, no hace nada? ¿Se acuerdan que senté un policía acá? Varios. Una mujer senté. Una mujer que trabajaba en la comisaría de la familia y que les contó a ustedes por qué fue el día que muere Soledad al campo. ¿Por qué fue? ¿Fue porque sabía que estaba muerta Soledad? No. Fue porque le dijeron, avisaron en la comisaría que había una posible situación de violencia hacia una niña, hacia una mujer. Entonces, ¿es cierto que la policía no estaba? No, y lo probamos. Cuando la policía recibió telefónicamente un aviso de una posible existencia de un hecho de violencia intrafamiliar a un niño o una mujer, el jefe de la unidad llamó al oficial de la comisaría de la familia y le dijo, te subís a la comisión y te vas para allá. Y si hay que hacer una causa, la haces. Y si hay que notificar, notificás. Y si tenemos que actuar, vamos a actuar. Esa es la verdadera acción de la policía. Pero no solo en este momento. ¿Es cierto que la policía no hacía nada? Cuando Carlos Servín apuñaló y fue condenado, ¿quién actuó? ¿Quién actuó? La policía. La policía también actuó. Es esa misma policía que ante el requerimiento concurre. Pero claro, si no hay requerimiento, no lo van a saber nunca. Entonces, ¿es cierto que el Estado no estaba? No. Se lo probamos, le trajimos a la policía que dijo, mire, fue honesta, dice, yo llegué a una situación en la que iba a atender una situación de violencia y nos encontramos con una persona muerta. Me corrí, empezó a dirigir el procedimiento, el oficial que no es de la comisaría de la familia, trajimos más gente. ¿Pero por qué fue? ¿Porque había una persona muerta o porque había una situación de violencia? Fue porque había una situación de violencia, entonces no es cierto que la policía no está. Voy a terminar. Miren, lo único que les vamos a pedir es que nos ayuden a que aquellas personas que causaron o que permitieron que esto ocurriera sean declarados responsables. Porque de todas las cosas que la defensa puede venir hoy a negar, hay algo que no va a poder negarnos ni a ustedes, ni a nosotros, ni a nadie. Esa sonrisa no vuelve más. Muchas gracias.